buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos 3 mujeres, 3 generaciones, hablando y compartiendo sobre astrología desde 3 distintas partes del mundo. Nos encontramos los jueves de Júpiter, cada 15 días a las 8 p.m. Argentina. Hola, buenas, ¿cómo andan? Otra vez nos encontramos con Eri y Mari a charlar un poquito de astrología. Vamos a continuar un poco con la idea de Plutón y vamos a verlo por casas. Eh, bueno, cada uno en su carta natal lo va a tener ubicado en alguna porción de esa pizza, como habíamos dicho la vez pasada, y es muy interesante ver cómo se va manifestando. Bien, Plutón en casa 1, como vemos ahí en la fotito, si es que lo estás mirando o lo estás escuchando, va a estar ubicado en la porción número 1. Es un mandala en reposo, es decir, que no están ingresados los datos natales de ningún sujeto. No está ni la hora, ni el lugar, ni la fecha de nacimiento. Así vacío, vamos a hablar un poco generalizado quizás desde nuestra perspectiva de Plutón en casa 1, que esa casa 1 es la casa de Aries. Con todo esto que charlábamos de Plutón, de la transformación, del poder, de la muerte, de, de, de transformarse, de regenerarse, va a pasar como por un filtro que sería Aries. Aries tiene que ver con energía, con impulso, y la casa 1 tiene que ver con el yo, con lo que le muestro al mundo. Ese es el famoso ascendente, con esta imagen que se hacen los demás cuando nos ven por primera vez. Ese es el ascendente, como para resumirlo. Entonces, este Plutón en casa 1 puede llegar al otro más fácilmente, quizás, eh, y eso le puede dar a esta persona características de magnetismo, de una persona que la ves y se planta, ¿no? Como que tiene esta autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo. También puede ser un fuerte impulso por la transformación, de, de lograr cosas por sí mismo. Es mucho tiene que ver con el yo, Aries, lograr abrirse camino a uno mismo. También es muy importante para mí resaltar que ese plutonazo ahí en casa 1, como lo ven los demás, fácilmente puede entrar en este juego de controlar o ser controlado, ¿no? Cada uno verá en qué aspectos de la vida o si es que se manifiesta o no. Esto no es que es así tajante, y hay como un gran dominio sobre sí mismo. Puede haberlo para no ser determinante. También pueden haber, así como mucha constancia para la transformación, puede haber falta de perseverancia. Eso es lo que noto desde mi perspectiva. También puede tener que ver con romper viejos ideales, ¿no? Totalmente quemar las ideas y viejas o que ya no nos acompañan o no nos sirven en esta etapa de la vida que estamos transitando para ir hacia otro peldaño de ideas, de ideologías, de vida. Bueno, Aries tiene que ver con el fuego, es un signo de fuego, inicia también. Entonces, qué linda combinación, ese Plutón en fuego, me gusta, al menos a mí. Bien, también puede haber fuertes ganas de cambios impulsivos, ¿no? Quizás Plutón, al ser un planeta lento, transpersonal, hay que tenerle paciencia para esos cambios, darle tiempito a la transformación. Y bueno, ¿y la casa 2 cómo se verá? La casa 2 es la casa que le pertenece en el mandala en reposo al signo de Tauro, que su regente es Venus,
¿Y qué es ese pedacito de pizza llamado casa 2? Es el ámbito de generar recursos, de materializar lo físico, lo tangible, lo que deseo, lo que me gusta, lo que quiero conseguir. Venimos de la casa uno, que es esto que me explicaba Cami, de esto de la acción y toda la explicación plutoniana en casa uno. Y en casa 2 deseo obtener aquello a lo que yo le doy valor. Ahora, tener un Plutón de nacimiento en casa 2 no es cualquier cosa la que deseo, porque el valor al que le doy materialmente a eso trasciende lo normal. A través de la obtención del recurso, yo satisfago sensaciones muy profundas. Plutón en esta casa me da que si lo obtengo, me siento poderoso, me siento trascendente, siento que tengo poder sobre mí y hasta podría usar ese poder sobre otros. Todos los planetas tienen aspectos de luz y de sombra. De acuerdo al nivel de conciencia, es como nosotros lo vamos viviendo. Entonces, un Plutón en casa 2, en esta casa de los recursos, también habla acerca del poder de obtenerlo y aún también el poder de deshacerme. Va de la mano de la autoestima. Entonces, un Plutón allí podría sugerir una gran transformación en cómo me valoro, en cómo lo que tengo hace que me sienta importante. Este Plutón también habla, como decía que el regente es Venus, habla acerca de lo que obtengo y lo conservo. Es una casa taurina, una casa de apreciar el tiempo que me ha llevado el llegar a. Así que todo lo que transcurra por este Plutón, por esta casa, es una casa de eh, los placeres, una casa en el cual yo me puedo sentar a comer, a tomar algo, a el ocio taurino hace de que sienta que las cosas que me rodean tienen un sentido mucho más allá del que podría llegar a tener para alguien que no tenga Plutón en ese emplazamiento. Vuelvo a insistir que este símbolo plutoniano en casa 2 puede afectarnos en que si no lo obtengo, ¿cómo me puedo llegar a sentir? Es un emplazamiento complicado en el sentido de aprender a, entre comillas, controlar o saber vivir con esta potencia y esta intensidad. Esta casa habla acerca de los recursos materiales, del dinero, ¿sí? Y el dinero me permite accionar, y luego lo veremos más adelante, sobre otro recurso que no es tangible. El dinero es una energía que podemos adquirir lo material, pero también podemos accionar con poder sobre otras cosas que no son tangibles. Pertenece a un eje, el eje 2-8. Y en la casa 8, que luego la veremos, también ejerzo un poder cuando me relaciono con un otro. Eso lo ampliaremos más adelante. Pero no quería dejar de mencionar que es un eje en el cual no solo es el bien material, sino es como yo me comparto con el otro y el poder que puedo llegar a ejercer en mi relación. Bueno, acá llega Plutón en tres, chicas. Después del valor y la seguridad de Plutón en la casa 2 en un signo fijo, pasamos a la casa 3. La casa 3 le corresponde a Géminis y Géminis, su regente es Mercurio. Pero ahora vamos a hablar de Plutón en la casa 3.
La casa 3 está relacionada, nos habla de la mente, la comunicación, el aprendizaje, los viajes, los amigos, los vecinos. Generalmente, como es un signo de aire, generalmente ese Plutón ahí va a estar muy curioso. Nos va a hablar de muchas cosas, de muchos viajes y también cómo nos vamos a manifestar. Plutón en esta casa 3 va a ser una mente profunda, va a ser una mente que va a investigar, pero no investigar superficialmente, es una mente que va a ser muy analítica. Puede ser posiblemente de que haya conflictos con los hermanos en esa casa, pues ya que la casa 3 la rige Géminis. Eh, en el transcurso de la vida vamos a tener que aprender a manejar a ese Plutón, porque también se pueden manejar, como digo, muchas cosas de poder. Puede haber problemas con los hermanos, problemas con los vecinos, o también con ese Plutón tenemos que cuidar mucho la comunicación y la palabra, porque esa palabra puede ser muchas veces muy irónica. Sabemos que Plutón maneja también el miedo. También tenemos ese miedo como base, vamos a tener que también que trabajarlo posiblemente, porque a lo largo de la vida vamos a ir avanzando, vamos a seguir madurando y posiblemente la forma que la vemos, las perspectivas van a ir cambiando. Em, También tenemos que cuidarnos de los desequilibrios que puede haber en esa casa 3 con ese pensamiento manipulador y obsesivo. Tal vez yo pienso que el desafío de Plutón para esta vez va a ser poner ese foco en la casa 3 y tener mucho cuidado con las dinámicas que se desarrollen ahí, que van a ser dinámicas complejas, dinámicas, como dije, de control, de manipulación, muy típico de Plutón. Eh, Vamos a tener que tratar de no herir con esa palabra y aprender a decir las cosas de una manera sin ofender y también sin destruir al otro. Porque Plutón muchas veces el conocimiento va a ser poder para él. Pero bueno, eso es lo que les puedo hablar de Plutón en la casa 3 y vamos a ver cómo se desarrolla ahora Plutón en la casa 4. Es como un viaje, ¿no? De la uno a la 3. Y bueno, en la 4 empezó la temática del hogar. La 4 le pertenece a Cáncer. Cáncer es un signo de agua que tiene que ver con aquello que me nutre, con la madre o con las mujeres del clan familiar. Puede tener que ver con aquello que me da refugio, ¿no? Eso justo es que Cáncer es un cangrejito, ¿no? Todo aquello que me refugia. También tiene que ver con temáticas familiares, obviamente, pero bueno, ese Plutón ubicado ahí habla o puede hablar de un arraigo. Plutón es también las raíces, un arraigo hacia lo familiar, que eso puede ser conflictivo o no. Puede hablar de una crianza temprana conflictiva o con juegos de poder, dinámicas de poder. Eh, Puede hablar también de esta curiosidad, o quizás curiosidad es más de una palabra para Géminis, pero una curiosidad o una investigación más como más profunda de los ancestros, de los secretos en la familia, o que se descubran. Eh, También puede tener que ver, a mí me gusta nombrar a Plutón también como alguien que ayuda, ¿no? Si, bueno, si viví esto en el hogar, ¿no? En el hogar temprano, eso el día de mañana me puede ayudar a otros, ¿no? Transmitir o transformar esta herida en, en alguna terapia alternativa o acompañar a otros con esas temáticas que toca un poco Plutón en casa 4. También puede hablar de una identificación con el pasado, las tierras donde vivo, la nación, ¿no? Donde estoy, que eso a veces puede generar como tironeos entre
hacia dónde voy y de dónde vengo. Requiere como este Plutón requiere como un corte a veces con aquello que me es conocido para transformarme. Entonces, de ese hogar nos vamos a la casa 5. Bueno, y en la casa 5 venimos del cáncer, este lugar tan grupal, tan de hogar, tan comunal, y pasa a la casa del sol, a la individualización, a querer diferenciarme. El regente es el sol, que me habla acerca de el alma, la completitud, el camino que vengo a desarrollar en esta encarnación. Y esto me lleva a quién soy. Cuando llegamos a la casa 5 es la casa del yo soy de determinada manera que me diferencia del otro o de los otros. Es la casa también de los amores, de los hobbies, los amores como enamoramiento, como noviazgo, como fascinación, embelesada. También habla de las creaciones, como dije, ya sea, puede ser una obra de arte, un libro o un hijo. Entonces, Plutón, eh, parado en mi casa 5, me da todo este poder de transformación y de grandes crisis, porque un Plutón en 5 es tiempo para darme cuenta el proceso de catarsis de quién soy. Y eso lo voy a tener emplazado durante toda mi vida. Así que es un lugar bastante conflictivo para identificarme y quedarme satisfecho de esta gran transformación de mi individualización. Entonces, muchas veces puede ser utilizado, como decía antes, en un aspecto luminoso y algunas veces en aspecto de sombra. Así que podemos llegar a ser un sol plutoniano. Entonces, mis creaciones pueden ser para mi punto de vista las mejores o utilizarlos con poder sobre otros o sobre mí misma y ser como muy lascivo hacia mí. Con Plutón, en cualquier lugar de la carta donde se encuentre, nos está hablando que en ese lugar se van a vivir las mejores y mayores crisis de nuestra vida, las grandes transformaciones y los ciclos de cierre y de renacimiento. Así que un Plutón en 5 me habla acerca de que la invitación es a renacer completamente, a quemar lo que antes para mí me daba brillo y sentido, para luego renacer y volver a individualizarme, a reconocerme, a mirarme. Es como un gran camino de compostaje para sacar la esencia, la más pura esencia. Luego de este camino que estamos recorriendo, llegamos a la casa 6. Plutón en la casa 6. La casa 6 en el mandala de reposo eh, nos habla de el signo Virgo. Virgo también está regido por el planeta Mercurio. Volvemos a la comunicación nuevamente. En la casa 6 encontramos las rutinas, el día a día. Es también la casa del servicio, lo que nosotros ofrecemos a los demás, nuestras habilidades puestas al servicio del otro. También en la casa de la salud, del trabajo, cómo nos organizamos para cumplir nuestras obligaciones del día a día, nuestras cosas cotidianas. También es una casa muy curiosa porque es la casa que pertenece a nuestras mascotas, a nuestros seres queridos, a los que engreímos. Es una casa muy importante también y donde ellos se encuentran. Eh, Plutón encontrándose en esa área de vida, eh, igualmente, como repito, va a haber una profundidad,
un sentido profundo de todo lo que vamos a hacer en esa casa. Nos podemos sentir muy intensos a la hora que realizamos el trabajo de día a día, lo cual al otro le puede generar cierta incomodidad. Nos podemos sentir muy intensos al realizar las tareas, llegando a crear un entorno no tan agradable. Entonces, Plutón situándose ahí va a tener que aprender a controlar eh, ese, ese juego de ir siempre a lo profundo y de estar investigando en cosas, muchas veces a creer que todo salga a la perfección, creamos un entorno que no es tan agradable. Así que vamos a tener que tratar de trabajar bien ese Plutón para que el vecino de enfrente, que es Piscis, no se sienta tan agobiado, que obvio Piscis lo vamos a estar desarrollando posteriormente. El desafío de Plutón en esa casa 6 será aprender a soltar precisamente lo que estaba agotando, el, per- el, el perfeccionalismo y la obsesión. Vamos a tener que tratar de ser menos controladores también y tratar de pensar que nadie es mejor que nadie, porque cuando estamos en esa disyuntiva, eh, no vamos a ir a ningún lado. Eh, También esa casa tiene que ver con las dietas, con los ejercicios extremos, o vamos a tener que tener mucho cuidado con ese Plutón de no ser muy obsesivos con las dietas y con los ejercicios extremos en nuestra vida en nuestra vida diaria. Bueno, terminamos la casa 6. Hemos hecho la mitad del mandala, de la 1 a la 6. Eh, este es el segundo episodio. El tercero lo vamos a continuar luego de las 7 a la 12, no sin antes agradecer a Mar por la ayuda, por la música de fondo que nos colaboró y también darle gracias a todos los que nos siguen por tomarse su tiempo, por escucharnos, por las lindas palabras. Tratamos de llevar la astrología eh, como una herramienta. No tenemos la verdad absoluta, pero nos gusta comunicar qué es lo que estamos aprendiendo. Gracias, Cami, gracias, Erika. Nos vemos en otro episodio. Gracias, María. Gracias, Cami. Gracias, Eri, gracias, Mari, qué lindo volver a charlar juntas y compartir un poquito más. Y gracias, Marc, por esa intro hermosa. Gracias. Y a los que Nos nos vemos. acompañan y físicamente no están. A mirar al cielo. Miremos al cielo. Qué Miremos al Nos cielo. vemos. Miremos al cielo. Miremos al cielo. cielo. Miremos al Miremos al cielo. Miremos al cielo. Ahorita nos va a caer lluvia de tanto mirar el cielo.